Siguiendo con el triángulo, ahora vamos a verificar algunas ideas, pero muy generales del triángulo equilátero, algunas características para que lo tengan presente cuando se les presenten los ejercicios relacionados justamente con él. Vámonos al triángulo equilátero. La característica, obviamente, de este triángulo equilátero es que tiene sus tres ángulos interiores de igual medida, ¿ves? Los tres ángulos interiores de igual medida. ¿Qué características son las que tenemos que rescatar para estos casos? Bueno, algunas ideas de tipo general, como por ejemplo, si yo trazo en un triángulo equilátero, por ejemplo, una bisectriz, y lo señalo, ¿ves? Aquí voy a poner aquí que esta es una bisectriz. En el instante en que yo trazo una bisectriz, estoy señalando, ¿no es cierto?, que el ángulo de 60 grados ha quedado dividido en dos partes iguales. Uno de 30 grados y el otro, por supuesto, también de 30 grados. En ese instante, si ustedes se fijan, amigas, amigos, tengo 30 grados aquí, tengo 60 grados aquí, y esta bisectriz que me ha dividido el lado opuesto en dos partes, pongámosle una letra D aquí, donde está la intersección de la bisectriz con el trazo BC, el triángulo que ha quedado aquí, el ABD, es un triángulo rectángulo. Y usted se dice, ¿de dónde sacó esa conclusión? Aquí tenemos 30 grados, de aquí hasta aquí, ¿ve? Más los 60 tenemos 90, luego este de aquí es 90 grados. En consecuencia, cuando en un triángulo equilátero yo trazo una bisectriz, la bisectriz hace las veces también de altura. Y también podemos verificar bajo algunas condiciones, acuérdense que a propósito de estos cursos es meramente práctico, todo lo que tenga que ver con la formalidad de la materia, tienen que preguntársela a su profesor o profesora. Aquí se cumplen varias ideas y lo voy a señalar aquí. Por ejemplo, la bisectriz coincide con la altura. Bisectriz, estoy hablando de la bisectriz que he trazado desde el vértice A. Bisectriz coincide con la altura. La altura es equivalente en su idea general también a una transversal. Es igual a la transversal de gravedad. Y también es equivalente a la simetral del trazo respectivo. ¿Qué quiero señalar con esto? De que todas las líneas notables en el triángulo equilátero coinciden. Eso significa que si yo soy un poco más específico, ahí estoy escribiendo como para la idea general, si este es A, entonces tendría que escribir aquí que esta es la bisectriz trazada en el ángulo alfa. Entonces debería escribir aquí que la bisectriz trazada en el ángulo alfa es equivalente a la altura trazada desde el vértice A. Esto se anota así, ¿ves? Y eso es equivalente a la transversal trazada desde el vértice A. Se le pone un subíndice, ¿ves? Y es equivalente a la simetral trazada o correspondiente al lado A en este caso. ¿Ya? Ahí está la idea. Otro detalle, como se trata de un triángulo equilátero, también va a ocurrir que la bisectriz trazada en el ángulo beta es equivalente a la altura trazada desde el vértice, correspondiente al lado B, y a la transversal trazada desde el vértice A, y a la simetral correspondiente a, estamos hablando del lado B aquí, a la transversal, de nuevo, bisectriz del ángulo beta, altura correspondiente al lado B, la transversal correspondiente al lado B y la simetral correspondiente al lado B. No me he equivocado en el anterior porque coinciden todas entre sí, pero para dar la idea general. Y lo mismo ocurre con la bisectriz del ángulo gamma, la altura trazada desde el vértice C, correspondiente al lado C, la transversal correspondiente al vértice C y la simetral correspondiente al lado C. Todos estos elementos notables tienen la misma medida y de la misma forma, entre ellos también. Eso significa entonces que si yo trazo, por ejemplo, aquí la altura correspondiente al lado C, esta altura también tiene la misma medida que la altura correspondiente al lado A para este caso. Y también, por supuesto, todos los elementos notables, si yo trazo aquí también la altura correspondiente al lado B, ahí está, perdón, aquí no sé si le podría apuntar, ahí está,
esta altura correspondiente al lado B, y estos puntos que aparecen aquí de intersección también van a coincidir en todos los casos. Permítame entonces anotar para esta situación todas estas indicaciones. Todos los puntos notables entonces coinciden. Anotemos aquí entonces que la idea es: todos los puntos notables coinciden en el triángulo equilátero. ¿Qué puntos notables son los que tenemos que señalar aquí? Los puntos notables que coinciden son los que corresponden a la bisectriz, eso significa el incentro. Para la altura, el ortocentro. Para la transversal de gravedad, el centro de gravedad o baricentro. Y para la simetral, el circuncentro. Le voy a poner aquí unas comillas para señalar, ¿no es cierto?, que esto no es una igualdad entre letras. Estoy señalando, ¿no es cierto?, que los puntos notables coinciden, donde I es el incentro y que corresponde al punto de intersección de las bisectrices. H corresponde al ortocentro, que es el punto de intersección de las alturas. G es el punto de intersección de las transversales de gravedad y suele escribirse como baricentro o centro de gravedad. Y K, que es el punto de intersección de las tres simetrales y que corresponde al circuncentro. Eso significa punto de intersección de las tres simetrales. Todos estos puntos notables entonces coinciden en este triángulo equilátero, en este sector. ¿Ve? Aquí en este punto que está aquí, ahí están todos los puntos coincidiendo. Las alturas coinciden, las simetrales coinciden, las bisectrices y las transversales de gravedad. Esto es una característica importante que usted, amiga, amigo, debe recordar del triángulo equilátero. Por eso es que cuando usted traza una altura en un triángulo equilátero, esta divide en dos partes al lado opuesto. Divide el ángulo en dos ángulos iguales. Es tal que divide, como dije, al lado opuesto en dos partes iguales y a la vez es una simetral, puesto que es perpendicular y cae en el punto medio. Me parece que con eso es suficiente. Hay otras propiedades del triángulo equilátero que las señalaremos en su debido momento.